Individuo, y esta es pregunta de prueba, ¿cuáles son los niveles de jerarquía de la ecología? El individuo, luego viene la población, la comunidad, el ecosistema, los biomas, y los biomas constituyen la biosfera. Nosotros hoy día nos vamos a quedar, en este segmento, población. Entonces vamos a ver para qué es importante saber o hacer estudios de poblaciones. Esos son los niveles De jerarquía o de organización de la ecología. Entonces tenemos que una población corresponde a un grupo de individuos de una misma especie que tienen un patrón común que es su genética. Y dentro de esta población, por ejemplo, lo que yo les recordaba la semana pasada, tenemos una población de camélidos sudamericanos. Una llama, una alpaca, una vicuña, un guanaco. Esos son individuos de una misma especie que tienen un material genético común y que son capaces de transmitirse y cruzarse entre ellos, generando otro individuo. ¿Ya? Eso es concepto población. Cada vez que ellos van generando cruzas de híbridos, pueden generar nuevos procesos de adaptación al medio ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo es una adaptación? Como para que quede más claro todavía. Estos individuos viven en las zonas altiplánicas del norte de nuestro país, donde la parte de la hiedra, el pasto, es bofedales. No sé si alguno ha ido al altiplano. Bueno, son bofedales que son pastos muy pegados a las rocas, por así decirlo. Pastos chiquititos. Entonces su mecanismo de adaptación a través del tiempo de evolución fue su extensión de su cuello. Y si ustedes lo ven, va a estar comiendo de esa forma. Lo mismo con la jirafa. ¿Dónde está su fuente de alimentación? En las zonas altas de las copas, el ramoneo de las hojas. Por eso, a través de la evolución de esta especie, se ha ido adaptando. ¿Ya? Eso es la mejora genética que se va a generar. Pregunta, ¿por qué es importante que nosotros sepamos hacer estudios de poblaciones? Porque al hacer un estudio de población, a nosotros se nos van aclarando varias dudas. Por ejemplo, determinamos cuál es la cantidad de individuos que viven en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ya? Obviamente hay que considerar que esa cantidad de individuos puede variar por muchos factores. Por ejemplo, si yo digo ahora, en este momento, ¿cuál es la población de estudiantes de recursos naturales y conservación a las 10 de la mañana? Y los contabilizo. Pero tal vez a las 12 puede que exista más gente. Entonces hay que determinar los rangos de variables. También me permite determinar cómo las distintas poblaciones van relacionándose entre ellas. Ejemplo, yo voy a un ecosistema, hago un censo poblacional y me doy cuenta que una especie en enero eran 50 individuos, pero después yo voy en diciembre de ese mismo año y la población disminuyó a 2 personas, a 2 individuos. ¿Qué pasó durante el transcurso del año? ¿Qué interacción hubo? Tal vez me di cuenta que había otra población que aumentó, que eran depredadores de esa especie. ¿Se entiende? Y eso uno le permite ir aclarando como las ideas. Puede existir competencia también por alimento, por depredación, que era el caso que les estaba suponiendo, o por factores ambientales. Es decir, yo voy a un lago hoy día y el fin de semana que viene voy nuevamente y veo todos los peces muertos, flotando. No puede ser, o sea, no hay cosas tan abruptas. Algo tiene que haber ocurrido en ese entorno que generó ese impacto. ¿Ya? También el poder hacer estudios de poblaciones me permite medir el éxito o el fracaso de un plan de conservación. Es decir, por ejemplo, ya sabemos que el panda, ¿cierto?, salió de este peligro de extinción. Antiguamente teníamos al oso panda como el ícono de las especies en peligro. Hoy en día, gracias a todos los planes de conservación que se han ejecutado tanto in situ, es decir, en el lugar donde él vive, o de manera ex situ, es decir, en los zoológicos, a nivel mundial, esta especie está saliendo del peligro severo de extinción. Por lo tanto, eso me permite a mí medir la tasa de éxito. La evolución genética, también voy a ir viendo estas mejoras de adaptación y prevenir si una especie está en peligro. Es decir, si yo hago un estudio poblacional y me doy cuenta que esa especie está siendo súper, hiper amenazada, yo la puedo declarar en peligro de extinción. ¿Y cómo hago todo eso? A través de hacer estudios de población. Por ejemplo, si lo llevamos a nosotros, como seres humanos, los países están obligados a hacer estudios poblacionales, censos. Y vimos un censo hace poquito. ¿Por qué? Un censo nos permite saber cuál es la cantidad de chilenos que hay, cuál es la cantidad de inmigrantes, de emigrantes,
saber cuál es la cantidad de adulto mayor, cuál es la tasa o población de fuerza del país, cuáles son los niños, y a través de todos esos indicadores vamos a ir dándonos cuenta que el Estado o los estados toman decisiones. ¿Ya? Más adelante yo les voy a dar ejemplos en base a eso. Entonces, cuando yo hago un estudio poblacional, y aquí lo llevé más o menos para que a ustedes no se les haga tan complejo, voy a empezar a hablar de distintos parámetros de tipo matemático, por así decirlo. Por ejemplo, tamaño poblacional. El tamaño poblacional es el número de individuos de esa especie, ¿cierto?, que está presente en un lugar y en un tiempo determinado. Es toda la masa. ¿Ya? Ejemplo, si yo le llevo a nuestra situación humana, el censo en 2017 dice que somos 17 millones y fracción, ¿cierto? Eso es lo que arrojó. Ese es el gran tamaño poblacional. Pero si yo ahora quisiera saber cuál es la densidad poblacional de la región metropolitana, ya no van a ser 17 millones, van a ser solo los que vivimos acá en esta región. Entonces, cuando yo hablo de densidad poblacional, es la cantidad de individuos de esa especie, pero que yo la voy a determinar ya sea en kilómetros cuadrados, metros cuadrados, o si estoy haciendo un estudio en el mar, en volumen. ¿Ya? Es como una fracción. ¿Qué nos permite eso? Un ejemplo. No es lo mismo que yo diga que en esta sala, en este perímetro, no sé, no soy muy matemática, pero imaginemos que son 12 metros cuadrados de terreno, existen 1000 roedores, que decir que en esta misma sala existen 3 roedores. Las densidades poblacionales fueron diferentes. Si yo tengo la primera densidad poblacional, quiere decir que estoy invadida con una plaga tremenda. Si yo doy la otra densidad poblacional, podríamos considerar tal vez no un nivel de peligrosidad tan alta. ¿A qué voy yo con eso? Que a mí una densidad poblacional me puede decir si una especie es invasora o es plaga. ¿Ya? Profesora, cuando nos hablamos del tamaño de la población, ahí vamos a diferenciar, por ejemplo, en el caso este de las llamas, de la alpaca, tenemos que decir, son tantas llamas, tantas alpacas, Sí. va diferenciándose Sí. por los individuos. Sí, porque tú, como es una misma población, tú vas a ir haciendo una diferenciación en base a cada grupo de familia. A cada grupo de familia. ¿Ya? Y eso te permite, más adelante, vamos a ver, que te permite también determinar cuál es la especie de esa población que es más abundante o más dominante versus otra. ¿Ya? Otro ejemplo es el picaflor de Juan Fernández. Este es un ejemplar que quiero representar el endemismo. El endemismo es que solamente es de ese lugar, ¿ya? Y cohabita en la isla, que tiene aproximadamente 92 kilómetros cuadrados. Es una especie que está en grave peligro de extinción y de conservación, a pesar de que hay planes hoy en día de estrategias de poder preservarlo, principalmente por factores antrópicos. Cuando yo utilizo el término antrópico, quiero decir cualquier factor que genera el hombre. Por ejemplo, si yo voy a talar el bosque, si yo genero un incendio, si yo llevo otra especie a un lugar donde no corresponde y lo libero. ¿En el caso del gato? En este caso es el gato, exactamente, una mascota doméstica que fue introducida a esta isla y hoy en día ha perjudicado y ha diezmado la población del picaflor. Bueno, hace poco, durante la semana, creo que fue un reportaje que esta isla es uno de la isla Juan Fernández, es un lugar con un alto nivel de endemismo, sobre todo de peces, ya que solo cohabitan en ese lugar del planeta y que lamentablemente están en serio peligro de extinción. Entonces hay que preservar estos patrimonios porque son más que patrimonio nacional, es un patrimonio mundial, de todo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo les muestro esta imagen y les pregunto a ustedes como médicos veterinarios? Chiquillos, esta densidad poblacional, ¿cómo la ven ustedes? ¿Son capaces de subsistir en este ecosistema, esta población que hay aquí? Sí, porque tiene bastante territorio, espacio para ellos, no habría competencia, ¿cierto? Pero son 2 ejemplares. A lo mejor su tasa de reproducción no va a ser tan alta. Y si hay tasa de reproducción, va a generar una población que va a tener poca variabilidad genética. ¿Ya? Entonces tenemos que ver la parte positiva como la parte negativa. Pero, si yo les digo, ya vamos a ir en 2 meses más,
y llegamos a esta imagen. Les digo, ¿y cómo ven ahora la densidad poblacional? Está súper alta, ¿cierto? ¿Qué es lo positivo que podría tener esta densidad poblacional? Que persevera la especie. Claro, y que hay variabilidad genética y mayor adaptación. ¿Y qué es el aspecto negativo? Sí, se puede acabar los recursos. Falta comida, falta recursos, falta de espacio. Por lo tanto, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos subimos al metro a las 8 de la mañana? A un vagón así, pero lleno. Lo pasáis Y ahí frío. no tengo que contar también dónde está el animal que depreda a ellos. También ahí hay un desequilibrio en las partes de las cadenas tróficas, porque puede ser que en este momento esté una sobrepoblación y que su depredador no sea capaz de controlarla. Usted dijo que el depredador más grande estaba a comer más cantidad de... Exactamente, pero ese es el círculo, por eso es que es importante tener todos estos conceptos. ¿A qué voy yo? Cuando hay densidad poblacional es muy alta, por un lado es positivo porque hay mayor variabilidad genética, pero por el otro lado es negativo porque genera competencia, por espacio, por pareja y por alimentación. Y eso si lo llevamos a nosotros cuando estamos en el metro a las 8 de la mañana, ¡pic! Estamos todos apretados. Y a usted ya le empieza a molestar la persona que está al lado, porque está respirando muy cerca, porque le está pegando, y ustedes empiezan a tener medidas de protección, empiezan como a dar codazos, a tratar de imponer su territorio. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, a mayor población, a tamaño poblacional, vamos a tener mayor variabilidad genética, lo cual va mejorando la raza, por así decirlo, adaptación, pero cuando yo tengo pequeñas poblaciones, es lo que tú decías, tengo más probabilidades de que pueda existir un riesgo de conservación de esa especie, porque no tengo muchos ejemplares que puedan reproducirse. Hay otros conceptos que también se van utilizando. Una es la densidad absoluta, que es el número de individuos por el espacio total. Es decir, imaginémonos que como grupo curso vamos a la plaza de Ñuñoa y yo les digo ya, nos vamos a dividir en 4 grupos y vamos a tomar todo el terreno de la plaza Ñuñoa, donde hay muchas plagas hoy día de cotorras argentinas, y cada grupo va a tener un cuadrante, un territorio donde tienen que hacer un censo poblacional de las cotorras. Entonces ustedes me van a decir ya, el grupo 1, el grupo 2, en total la sumatoria nos dieron 100 individuos. Entonces nosotros vamos a decir que la densidad absoluta de cotorras argentinas en la plaza Ñuñoa es de 100 individuos y tomamos todo el perímetro, todo el contorno, no sé, 10 kilómetros cuadrados, estoy exagerando, pero ya. Esa es nuestra densidad absoluta. Pero yo les digo ya, esa fue nuestra densidad absoluta, pero yo ahora quiero la densidad específica ecológica. ¿Y cuál es esa? Esa es aquel grupo de individuos, pero que habita el espacio real. Porque esas 100 cotorras no ocupan el territorio gigante. Esas están en las zonas altas de las copas y tienen un territorio más específico. ¿Se entiende la diferencia en cuanto a la proporción del tamaño? No es el mismo territorio porque ellos están en un árbol y tal vez están ocupando una densidad, o sea, un perímetro mucho más pequeño, más absoluto, más específico. ¿Y cómo hace pienso, porque obviamente estos animales se mueven, hay movilidad. Sí, más adelante vamos a ver cómo uno determina, para hacer los censos poblacionales hay distintas técnicas. Siempre, todos estos resultados no son 100% exactos. Siempre tienen margen de error, tienen algún sesgo, por muchas variables. Por lo tanto, estas predicciones son modelos. No puede uno decir, esto es 100% efectivo y es real. Solamente les da a ustedes como lineamientos y orientaciones para poder tomar decisiones. Una consulta, pero por ejemplo, la densidad individual absoluta significa que solo yo veo solo una especie, o veo, por ejemplo, en un árbol ya hay zorzales, hay gorriones. No, tú estás haciendo un estudio de la población de cotorras argentinas. Por eso yo lo especifiqué. Eso. Ahora, sí. Si fuera como, por ejemplo, las especies que se encuentran en ese Ahí perímetro, tendríamos que hacer abarcar todo. Todo, pero lo mismo, Ya. el mismo formato de Ya. un estudio se hace con varias. Ya. Pero ahí obviamente el grupo curso tendríamos que subdividirlo y cada uno tendría que abarcar distintas especies de aves, por ejemplo, en la plaza Ñuñoa. Ya, perfecto. Eso es el tema. Pero siempre, cuando uno habla de estudios de poblaciones, es súper complejo. Yo no los quiero abrumar con toda la parte de simulación, de fórmula, de gráficos, de cómo llegar, interpretar, porque eso yo creo que es para un ecólogo de posgrado. Yo lo que quiero es darle herramientas a ustedes para que el día de mañana, si alguien les dice, doctor, ¿cómo ves, qué opinión me puede dar de esto? Ustedes sepan interpretarlo,
Sin embargo, como yo sé que no todos van a dedicarse a estas áreas, lo mismo que cuando uno está en clínica menor y llega un caso neurológico y uno no es neurólogo, ¿qué es lo ético que debiera hacer? Derivar. Pero sí tienes que decir que a lo mejor la falla que tiene o la alteración es de tipo neurológica, de tal segmento, tienen que tener una idea general, ¿ya? A mayor densidad poblacional, ya lo habíamos mencionado recién, vamos a tener que se genera competencia intraespecífica. Recuerden que intraespecífica son las relaciones que se generan entre individuos de la misma especie. Por alimento, reproducción, espacio, por delimitación del territorio y por jerarquía social. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores? Son todos esos. Ejemplo que uno lo ve comúnmente en los parques de conservación in situ, es decir, en un zoológico, es cuando tú tienes una familia de papiones sagrados, que son especies muy dominantes, sobre todo el macho dominante, y que son territoriales y que pelean pero sí a muerte. Y vemos que dentro de su grupo de población, en esa jaula, en ese territorio en cautiverio, uno de los adolescentes está madurando y su nivel de jerarquía quiere ser él el dominante. ¿Qué pasa? Empezamos a tener peleas entre ellos. A tal extremo que, por ejemplo, en el caso del Windsor, había un papión sagrado que es el pancho, que era el mayor y que llegó un adolescente y empezó a ser más territorial y tuvieron que separarlos. Y lo tuvieron que aislar a él. Ya, no sé si alguno de ustedes ha ido al Windsor y se da cuenta que hay uno que está solo. Y ese era el antiguo dominante. Entonces también tenemos pelea y competencia intraespecífica por jerarquía. Cuando uno está haciendo estos estudios de poblaciones, aparte de saber el tamaño de la población, la densidad de la población, la densidad específica y todas esas otras variables, también uno puede hacer un estudio de la distribución. Es decir, cómo esta población en este territorio se distribuye, de qué manera. Y vamos a tener, lo hacen generalmente en base a algunos factores, en base a factores de nutrientes, en base a factores climáticos y en base a factores de interrelacionarse con otras comunidades, con otras poblaciones. Ejemplo, para que les quede como más clarito, si nosotros fuéramos todo un grupo de, digamos, de conejitos, ya, estamos todos y llegamos a un territorio y vemos que en este territorio tenemos allá al fondo una loma sin nada de pasto, al medio cruza un estero, y en ese extremo de allá vamos a darnos cuenta que hay un poquito de pasto y hay otras comunidades que nos podrían favorecer la vida, por así decirlo. Y acá nuevamente tengo mucho sol. ¿A qué parte se irían ustedes a distribuir? ¿Irían allá al fondo? ¿Al medio? ¿Acá? ¿Se irían allá? Y eso fue porque nosotros como población pensamos que esa zona es la de mayor confort para nosotros. Y nos vamos a distribuir en el espacio allá. ¿Se entiende la idea? Es decir, una población siempre se distribuye de manera que encuentre los factores más óptimos para ellos estar. En base a ese concepto, vamos a tener que una población se puede distribuir en el territorio de manera al azar, de manera uniforme o de manera agregada. Vamos a ver una por una. La distribución al azar. ¿Qué poblaciones generalmente se distribuyen al azar? Son poblaciones de especies que para ellos en realidad las condiciones ambientales les da lo mismo, o sea, ellos pueden estar en cualquier lugar, van a poder subsistir, que los nutrientes están en todos lados, por lo tanto también son estándares, homogéneos, las condiciones ambientales también son óptimas en todos los lugares. Generalmente estas poblaciones son individuos que no tienen esa característica de estar tanto en relación con otras comunidades, es decir, son especies más bien solitarias. Por ejemplo, una araña. Ustedes la araña, si yo les digo, ¿dónde estará una araña si salimos aquí al patio, al terreno? Es al azar. Puede haber una araña en cualquier lugar. No es que yo sepa que en una casa es un poco más predecible, porque uno generalmente dice a las arañas generalmente en los rincones, en zonas oscuras y todo, pero en el ecosistema es al azar. En cambio, cuando yo hablo de una población cuya distribución es de tipo uniforme, generalmente se asocia ese concepto a poblaciones vegetales, por un fenómeno de alelopatía que ellos tienen.
Ustedes se han dado cuenta que todos los cultivos, o si yo veo un cerro, generalmente los árboles están como cierta distancia entre ellos y es muy uniforme en base a las imágenes. Eso se da porque voy a explicarlo un poquito más adelante. Pero si yo este estudio de población de esta ladera la llevo a una simulación de distribución en imagen, se daría de esta forma. En cambio, hay otra distribución que es agregada, que si yo la llevo a una simulación voy a ver de esta forma las poblaciones. ¿Quiénes son poblaciones que siempre están agregados? Desde ir a un análisis de una población en una placa de cultivo de microbiología, puedo tener una población agregada de bacterias versus un disco de sensibilidad en un antibiograma. ¿Han visto esa parte? ¿Todavía no? Ya. Entonces, cuando los antibiogramas son como discos que uno toma literalmente de antibióticos. Y tú tienes una placa Petri. Colocas el antibiótico y colocas con una tórula, haces un zigzagueado de una posible bacteria. Y ese examen permite a uno saber qué antibiótico es el que elimina esa especie de bacteria. Como la Pues, resistencia. exactamente. ¿Ya? Entonces ahí generalmente las colonias de bacterias, las poblaciones de las bacterias están súper agrupadas. No voy a tener bacterias por toda la placa. ¿Ya? Pero si lo llevamos a animales, vamos a ver que las poblaciones de especies que tienen una distribución agregada son las manadas, donde ellos tienen que estar todos juntos para poder subsistir. Donde yo tengo la hembra que está con las crías y el macho. Y tal vez es el macho quien va a salir a buscar alimento y lo va a traer al grupo. Y van a estar todos reunidos en un mismo lugar, donde entre ellos se protegen de un depredador de manera conjunta. Y requieren de estar siempre agregados. Entonces, si yo lo busco en la imagen de modelamiento, voy a ver poblaciones de ese tipo. ¿Qué tipo de distribución es esta? Uniforme. Es súper estandarizada. Esta, agregada y al azar. Esto uno lo obtiene muchas veces, por ejemplo, porque puse el cóndor. Hay un proyecto, no sé si ustedes saben, de conservación binacional entre Chile y Argentina, donde se hace monitoreo, se hace rehabilitación, ¿cierto? Y luego se hace la liberación del ejemplar. Cuando se les colocan todos estos radiotransmisores, eso generan un estudio de seguimiento. Es decir, el cóndor que yo lo capturé hoy día, le puse el radiotransmisor, y a través de una señal en computador y todos estos programas tecnológicos uno va viendo cuál es la ruta. Y él puede estar hoy día aquí en el Cajón del Maipo, mañana en Argentina, después hacia Magallanes, etc. Y se ha detectado que todos estos movimientos tienen ciertas zonas comunes. Es decir, como los cóndores como que saben que llegando, no sé, a la 8ª región, en tal lugar tienen que llegar todos. Tienen como sus hoteles, por así decirlo, de manera más Puede ser donde coloquial. haya mucha fuente de comida también. Puede estar asociado a fuentes de comida, zonas de mayor resguardo y más lejanía, sobre todo el ser humano, que los elimina. Cuando hablamos de la distribución uniforme de estas especies, hay este fenómeno que es la aleopatía, que en el fondo, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno hace una siembra, generalmente en el campo se siembra a cada cierta distancia, un almácigo de otro. ¿Ya? Eso tiene una razón, porque ¿qué pasa si yo voy y compro almácigos de tomate y me dicen, no sé, ármate en el patio un huerto? Y yo, sin considerar este concepto de distancia, llego y coloco todas las matas en el mismo lugar, las concentro. Entre ellas van a empezar a generar una competencia por el suelo, por el agua, por el espacio, por los minerales y los nutrientes. Entonces, ellas, de manera independiente, generan como una autoinmunidad, por así decirlo, empiezan como a liberar ciertas sustancias químicas que van generando un desplazamiento de las otras y finalmente queda la mata o la especie que fue más dominante, que tuvo mayor adaptabilidad al lugar. Es lo mismo que pasa cuando ustedes van a un bosque de eucaliptus. El eucalipto es una de las especies más egoístas, por así decir, en cuanto a lo que es árbol. Ustedes entran a un bosque de eucaliptus y tengan la imagen, lo único que van a ver son hojas de eucaliptus en el suelo botadas. No hay ni una plantita, nada. Porque ellos son súper así, absorben demasiada agua. Todo lo que es el alto
del árbol es como la raíz hacia en profundidad. En cambio, si yo los invito a un bosque valdiviano, un bosque de una ladera sur de un cerro, es distinto. Tengo mucha más variabilidad de especies y de distintos tamaños, arbustos, árboles, etc. ¿Ya? Pero generalmente los patrones de distribución uniforme se dan en las plantas, en vegetales. Doctor, disculpa, y el concepto de alelopatía, entonces, de la competencia que se De la genera. competencia que generan La las... alelopatía. Exactamente. Pero solo en vegetales. Solo en vegetales. Si yo les digo, chicos, estamos bajo el mar, estamos presenciando esta imagen, ¿cómo es la distribución de esta población? Uniforme. Agregada. Agrupada, totalmente. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo de defensa. Si ustedes se ponen a ver YouTube y ven movimiento de poblaciones en cardumen, que es un cardumen, Como una manada. es como una manada, pero en el mar. Y hoy en día hay estudios científicos que están viendo de qué manera tienen tal telepatía que todos van para un lado, es muy sincronizado. Y eso todavía se está analizando y haciendo estudios. Telepatía, instinto. Instinto, es que eso es lo que no se sabe. Ese es el estudio que se está buscando. Porque están sincronizados todos sus movimientos y estos son mecanismos de defensa, de subsistencia de esta población. El estar así de esa forma distribuida. Respecto a lo que ustedes me preguntaban, ¿y cómo vamos a hacer un estudio de una población si hay algunas especies que están en movimiento? Bueno, para aquellas que no están en movimiento y que yo sé que las voy a tener ahí, generalmente se utiliza la metodología de cuadrante o transecto, ¿ya? Donde ustedes saben que los organismos van a estar casi estáticos en ese lugar y ustedes los van a poder contabilizar. Esto, por lo general, depende del estudio de población. Si yo voy a hacer un estudio de población más microscópica, de microorganismos, puedo hacer un cuadrante más pequeño. Pero si necesito hacer un estudio más implementado de una ladera, de un lugar, de un territorio más amplio, el cuadrante tiene que ser mucho mayor. Y generalmente no es un cuadrante, son por lo menos unos 5 cuadrantes demostrativos al azar, que les dé a ustedes una apreciación de cuáles serían las poblaciones que están en ese lugar. Ejemplo, si vamos a una montaña y queremos saber cuáles son la población de individuos que viven ahí, los cuadrantes debieran ser de la zona baja de la montaña, media y de la zona alta, porque a medida que ustedes van ascendiendo en una montaña van cambiando las condiciones climáticas. Si ustedes han hecho trekking, en la parte baja van a ir con más calor siempre y cuando ya van llegando a la cumbre, las condiciones climáticas cambian, ¿ya? Y la vegetación cambia. Entonces, de esa manera, ustedes hacen estos transectos y van haciendo una cuadrícula donde van viendo qué especies están. Y lo que me preguntaban por allá hace un rato atrás. Ya, por ejemplo, yo puedo decir que aquí, en este transecto, en este cuadrante, la especie dominante era tal. La especie que está con menor frecuencia es tal. Y puedo incluso ver qué relaciones existen entre ellas. En el caso de especies estáticas. Pero cuando estamos viendo poblaciones en movimiento, existe una técnica que se llama captura y recaptura. Son dos estrategias que van unidas. Generalmente se da cuando los animales, como les decía, tienen mucho movimiento. Y una vez que ustedes hacen la primera etapa, que es capturar un ejemplar, ustedes tienen que dejarlo identificado. No sé si alguno de ustedes ha participado de anillamiento de aves, ¿no? Bueno, vamos a simularlo todo. Imaginémonos que hoy día vamos a salir y vamos a ir a un humedal, a la zona de la costa, y vamos a capturar especies. Ya. Todos estos mecanismos de captura en vida silvestre tienen que ser lo más de bajo perfil posible para que las especies no nos vean. Entonces uno incluso tiene que ir poco menos que mimetizado con el ecosistema. No voy a ir con un color amarillo, un verde fluorescente, no puedo. Tienen que ser todos colores con más similares al entorno. Se hace la captura con malla, con distintos tipos de técnicas. Capturan los animales y cuentean, por ejemplo, 100 aves. Las anillan, les colocan un anillito o les colocan alguna señal de identificación. ¿Ya? Generalmente las aves hacen anillo, en los cóndores se colocan sensores y así pues sucesivamente. Luego los liberan en el mismo ecosistema y llevan su registro de 100 aves anilladas.
de esas 100 aves, no sé, pueden que existan distintos tipos de especies. De las 100 aves anilladas, no sé, anillamos 20 gaviotas garuma, 10 dominicanas, así, tienen que identificar todo. Al cabo de unos 3 meses vuelven a ir al lugar, 3 meses vuelven a ir al lugar y vuelven a generar la misma estrategia, recaptura. Recapturaron nuevamente y se dan cuenta que volvieron a recapturar 100 especies más de aves. Y de esas 100 que recapturaron, 80 ya tenían anillo. Es decir, 80 fueron de la vez anterior, que ustedes ya las habían contabilizado. Pero hay 20 que no tienen anillo. Entonces, lo que hablamos recién, todas estas fórmulas matemáticas tienen ciertos márgenes de error, tienen ciertos sesgos. Y para saber nosotros nuestra población real, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que la población total es igual a nuestro total de individuos a la segunda captura por M, que es el número de marcados a la primera captura, ¿ya? Y dividido por el número de marcados a la segunda captura. Se usan todos los parámetros. Eso nos va a dar una población total, pero es una estimación, porque yo no lo puedo decir si es verdad o no es verdad. Porque puede ser que las 20 aves que me faltaron de la captura de la primera vez, no sé si me entienden, Sí. fueron tan inteligentes que se dieron cuenta de los movimientos cuando llega el hombre a tratar de hacer estos censos poblacionales. Y tal vez están ahí en el ecosistema, pero no cayeron en nuestra trampa. Entonces son márgenes que siempre quedan ahí de error en cuanto a lo que es estudios de población. ¿Perdón? Si son crías nuevas. También se pueden considerar esos factores. Por eso te digo, los estudios poblacionales acotados y 100% efectivos no son. Te permiten a ti tener una imagen. Pero si son crías nuevas, tú cuando hiciste el censo, uno tiene que identificar. Se anilló un ave, no sé, un perrito macho de juvenil adulto. Y tú tienes que ir identificando todas esas características, no solo decir un rasgo general. ¿Y es siempre cada 3 meses o eso? No, eso depende del estudio, del recurso que tenga uno para hacer los estudios y las probabilidades. Puede ser que tú hiciste el estudio en una época y vas al mes y ya no están porque son aves migratorias que se fueron. También eso es otro factor que ustedes tienen que considerar. No es que hubo una extinción masiva o una patología masiva y desaparecieron. No, era un ave de tipo migratorio. Entonces ahí está la ecología, la autoecología que yo les decía la semana pasada, de saber todas las características de distribución de una especie. ¿Ya? Estaba hablando respecto a lo mismo. Los fenómenos de migración también hay que considerarlos al momento de hacer un estudio poblacional. Saber cuál es la cantidad de especies que generalmente son migratorias, que van y vuelven, o que generan un movimiento en un solo sentido. Ya sea una inmigración, que es un movimiento en un solo sentido, ¿cierto? De inmigrar, llegar a otro lugar, o la emigración, que es de salir de ese lugar. Y eso una especie la puede hacer si sus condiciones ambientales son adversas. O sea, si yo estoy viviendo en una zona, un ecosistema que estaba súper puro y de un día para otro llega un impacto ambiental y me contamina, yo no me voy a quedar ahí. Como población voy a tratar de salir de ese lugar. ¿Ya? Estos son conceptos que son importantes. Si lo vemos en nuestro a nivel poblacional humano, nuestro país está viviendo fenómenos de inmigración, pero también de emigración. ¿En qué sentido? Muchos profesionales jóvenes chilenos están emigrando a otros países a perfeccionarse en distintas áreas. Por una necesidad, porque tal vez acá no están los doctorados, no están las áreas de desarrollo. Y tienen que emigrar. Como también estamos recibiendo, ¿cierto?, inmigrantes que vienen a nuestro país a apoyarnos a seguir surgiendo en el fondo, porque también tienen otras competencias que nosotros no las tenemos. Entonces es un ciclo. Pero para poder tener un poquito más clara la película, y recuerden que estos videos que yo les muestro es una forma de favorecer un poco el aprendizaje a través de la imagen. El audio no sé cómo va a estar, hoy día yo no pude traer mis parlantes. Yo traje uno, pero no. Sí, veamos cómo está, porque vi que cambiaron incluso parece el sistema. A ver, veamos si se escucha. ¿Lo puedes alcanzar, por favor? Veamos.
Ojalá que estos animales Sí, sí, Y los videos que yo les coloco es porque a ustedes les va a quedar por último la imagen visual. El hielo se estaba deshaciendo, ¿cierto? Y más hacia el sur estaban las praderas verdes. Entonces, por un factor de alimentación, ellos se empezaron a desplazar. Y no van siempre solos, porque también hay una cadena de interrelaciones en el ecosistema y vienen los lobos detrás, que vienen en manada, de 8 a 10 ejemplares, ¿cierto? Y que a través de este fenómeno de migración también se genera la depredación conjunta, y durante la depredación vamos a ver que hay una selección natural de aquellos ejemplares que son capaces de arrancar y huir de ese depredador. Por lo tanto, ese ejemplar que huye va a tener mejor genética para sus futuras generaciones. ¿Ya? Otras tasas que necesitamos saber son las tasas de natalidad, que es el número de individuos nacidos en un tiempo determinado, en un área, los cuales van a ir siendo multiplicados sus factores, ya sean en porcentaje de 1000 o de 100 individuos. Y la otra es la tasa de mortalidad, ¿cierto? Que es el indicador que nos dice cuántos individuos han muerto durante un periodo determinado. Como yo les comentaba en un principio, estos son parámetros que son súper importantes tanto en la naturaleza como en las poblaciones humanas. En las poblaciones humanas se hacen políticas públicas a partir del estudio de estas tasas. En Europa, por ejemplo, o en China, nos damos cuenta que los matrimonios están súper limitados a tener un hijo, porque su tasa de natalidad es tan alta, su sobrepoblación es tan alta y la carga sobre el territorio no va a dar abasto. En Europa, por ejemplo en Suiza, la tasa de natalidad es muy baja, porque los matrimonios han optado por no tener hijos y tener mascotas, las cuales las tienen con una tenencia responsable muy alta, y la tasa de adultos mayores es demasiado alta. En otros países de Latinoamérica vamos a darnos cuenta que la tasa de natalidad en humanos es demasiado alta, sobre todo en países donde los recursos son mucho más acotados, los niveles socioeconómicos y todo lo demás, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando en nuestro país? Nuestra realidad también está viendo que nuestra población de reproducción, las mujeres en edad fértil, no están teniendo tantos niños, porque obvio hay un cambio cultural, qué sé yo, factores ambientales, socioculturales, económicos y todo lo demás. Por lo tanto, los países comienzan a adaptar políticas públicas en base a esos estudios que ellos hacen. Y es así como nos hemos dado cuenta que a través del tiempo, una mamá que antiguamente tenía a su bebé y tenía un mes de postnatal, luego se extendió ese postnatal a 3 meses, hoy en día ya son 6 meses y hay proyectos que vienen a futuro para tener un postnatal de por lo menos 1 año, o incluso como en Europa 2 años, donde se apoya, se incentiva a la mujer a tener el hijo. También tenemos los bonos por hijo. ¿Se dan cuenta que esas son cosas? No es porque, o sea, claro, puede haber un doble estándar, puede haber campañas políticas de por medio, pero también va un concepto de salud pública, de estudio de poblaciones y todo agregado, ¿ya? ¿De qué nos sirve a nosotros? De que si yo tengo una tasa poblacional pequeña, con un alto nivel de mortalidad, por ejemplo, tasa poblacional de natalidad pequeña, con un alto nivel de mortalidad, me indica a mí que esa población, la expectativa es mucho más baja. Entonces yo tengo que ver, tal vez generar medidas. Imaginemos una población extrema, así. Tasa de natalidad del 0,0 y algo, mortalidad un 50%. Y me quedan en el país 3 ejemplares. ¿Qué vamos a hacer? O sea, extrema conservación. Vamos a tratar de obtener los gametos, los óvulos, los espermios, guardarlos en una fuente, ¿cierto? Tener una conservación en caso de que yo requiera el día de mañana generar transferencia, y eso se está haciendo. De hecho, acá, exacto. De hecho, acá en Chile ya se hizo una clonación en un ternero, hace unos cuantos años atrás, se generaron de un gato guiña, el único gato guiña que estuvo en cautiverio, que murió sí, estuvo en el Windsor, y también se le hizo una extracción de todos sus gametos, en el fondo, para mantener los críos conservados. La idea es no llegar a ese extremo. La idea es no llegar a generar un arca de Noé en un laboratorio. La idea es llegar a tenerlos ahí en caso de extremo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan vital y tan importante tener estos conceptos de tasas de natalidad y de mortalidad. Pero siempre considerando otros factores, las migraciones, las emigraciones,
el cambio climático va a generar nuevos procesos de adaptación de las especies, va a introducir nuevas enfermedades, nuevas patologías. O sea, es toda una revolución. A nosotros como país se nos viene también el tema de introducción de enfermedades emergentes por el cambio climático. La malaria, vamos a tener, ya tenemos que en la zona norte de nuestro país está existiendo mayor, y hace poco vi un estudio en las noticias de que están haciendo estudios de ciertos insectos que están llegando. ¿Lo vieron? O sea, no es mentira lo que yo les estoy diciendo, es verdad. Y eso va a generar nuevos desafíos para los médicos veterinarios, porque son enfermedades de tipo zoonótica. ¿Ya? Cuando yo les digo, chiquillos, se hizo un estudio de una población y se hicieron todos estos censos, todas estas ecuaciones matemáticas, y se presenta de tal manera, el resumen de un paper, por ejemplo, donde les indican a ustedes el número de individuos versus el tiempo. Y yo solamente les muestro este gráfico, que mi metodología de hacer pruebas es de este tipo. Yo les presento un gráfico y ustedes tienen que ser los médicos veterinarios que integren todos los conceptos. A mayor ideas me den, mayor va a ser el puntaje. Es como cuando a ustedes, no sé si les han puesto casos clínicos y ustedes tienen que dar varios prediagnósticos y después llegar a un diagnóstico final. ¿No han llegado a esa etapa? Bueno, pero no se asusten porque esto no va a ser tan complejo. Si yo les muestro esta curva, ¿qué quiere indicar esta curva? Esta es una curva de crecimiento exponencial. Quiere decir que esta población de individuos partió con 2 individuos, pero ahora va como en 100 individuos. Quiere decir que esa población está súper grata donde está viviendo, tiene harto alimento, no tiene tal vez depredadores todavía, no ha sido afectada por una enfermedad y se ha podido reproducir en el tiempo de manera confortable. Es decir, que esta población no tiene peligro de extinción, por el contrario, está súper light. Pero también puede ser que sea una población de invasores, la que me están graficando, que llegó a un ecosistema donde no existe el depredador para él, donde sí hay muchos nutrientes y se está reproduciendo y puede ser una especie invasora. Y ahí es donde uno tiene que tener ojo y ver, mira, esta población se trata de la rana africana. No está en Chile, es decir, introducido. Claro, es una especie invasora en nuestro país. ¿Se entiende? Pero si yo les muestro que es otro paper que nos dio esta gráfica, ustedes van a decir, chuta, a ver, esta parte igual a la que me dijeron anterior. O sea, aquí la población llegó y tiene un crecimiento exponencial, pero llegó cierto periodo de años, es que esta población empieza como a disminuir, a bajar, a disminuir, a bajar. Hay variables. ¿Cuáles son esas variables que pueden estar afectando? La resistencia del medio, la falta de nutrientes, algún depredador presente, alguna patología que llegó. Ejemplo, imaginemos la siguiente situación. Tasa de población de zorros en el Parque Río Clarillo. El año pasado, la población era de 50 individuos. Hoy, esa misma población está en 30. Murieron 20 en un año, en menos de un año. ¿Ya? Ahí uno tiene que empezar a hacer el análisis. Y es ahí cuando yo les digo los prediagnósticos. ¿Qué pasó en Río Clarillo que bajó la población? Tenemos que empezar a analizar cómo está el ambiente. ¿Hay algún nivel de contaminación? ¿Algún agua con contaminantes líquidos? ¿Algo? ¿Veneno? No, no hay nada de eso. Todo el ambiente está sano. Ya. ¿Cómo murieron? ¿Cómo fue esa muerte de esos ejemplares? ¿Se evidenció muerte? Sí, efectivamente encontramos los cadáveres uno tras otro cada una semana de tiempo en el mes de diciembre. ¿Qué síntomas tenían los animales que murieron? La verdad es que habían vómitos, habían diarreas por todos lados, y un guardaparque alcanzó a ver un ejemplar que estaba con movimientos así, con la cola caída, etc. Ya, distemper canino. Pero canino no un zorro, ¿sí? Porque es una especie que, exactamente. Entonces, ahí uno empieza a deducir que puede haber sido que un perro doméstico con virus de distemper canino ingresó a esta zona y transmitió el virus. Y por eso es que tal vez bajó abruptamente la población. Pero luego, como ellos tenían un ambiente y un ecosistema óptimo, siguen reproduciéndose, por lo tanto vuelven a subir su tasa. ¿Se entiende? Y por eso que tengo estas curvas oscilantes. ¿Ya?
vamos a ver que todas las poblaciones entre ellas van a tener relaciones. Ya lo dijimos, las intraespecíficas, que eran las negativas cuando peleaban por el territorio, por el espacio, pero también tenemos relaciones que son más positivas entre ellas. Por ejemplo, cuando son de cooperación, cuando los individuos entre ellos se ayudan para subsistir, o se ayudan ya sea para alimentarse o para criar a un ejemplar más juvenil en conjunto, para mejorar sus mismas estrategias de vida. Ejemplo, las hormigas. ¿Se han dado cuenta que las hormigas trabajan como todas juntas, en un panal de abejas, todos juntos por un bien común, que es tener ciertas reservas para el invierno? O en una manada, cuando uno sale a cazar y llega con alimento para todos, ¿ya? Entonces, esas son medidas o estrategias de cooperación. La competencia intraespecífica es cuando, ya lo dijimos, luchan por el espacio, luchan por el alimento, un grupo de jotes, por ejemplo, de cabeza roja o negra, que están ahí todos en una sola carroña, empiezan a pelear entre ellos por el alimento. O una pareja, cuando tenemos un grupo, generalmente en la naturaleza, aquí hay una cosa, en la naturaleza se da que las hembras, es una excepción a la regla humana, las hembras son más feitas, son menos coloridas, y los machos son los más lindos, ¿ya? Entonces los machos entran a competir entre ellos para que esa hembra los elija. ¿Han visto los pavos reales? Sí. Cuando empiezan a hacer el baile, abren sus alas, o sea, sus plumas, ¿cierto? Y empiezan como a moverlas así. Ya, eso lo hacen porque cada pluma da una simulación de un ojo, ¿cierto? Que la hembra se ve atraída por aquel macho que tiene más ojos. Entonces ese movimiento es una ilusión óptica que les da. Y por eso es que ellos empiezan a danzar y a hacer todo el movimiento, y es por una competencia entre ellos por la hembra. Pero también vamos a ver que si vamos a un lugar vamos a tener relaciones interespecíficas entre esta población con esta población y esta población con la otra. Dentro de estas relaciones interespecíficas hay beneficiosas, negativas y neutras. Hay algunas que son de tipo obligatorio y hay otras que en realidad les da lo mismo, pero que tienen que sí o sí relacionarse. Ejemplo, el parasitismo. El parasitismo es una relación de tipo interespecífica que se da entre dos poblaciones diferentes, donde una se ve beneficiada, que es el parásito, ¿cierto? Y para el parásito esa relación tiene que ser obligatoria, porque si él no tiene al huésped, que es el que se ve perjudicado, no puede vivir, ¿ya? Ejemplo, las pulgas, las garrapatas, los parásitos internos que podemos encontrar en los animales, etc. Si lo vemos a nivel del área vegetal, más de alguno ha visto estas hiedras que empiezan a parasitar otros troncos de otros árboles. Y eso los hacen principalmente para poder optar a más fotosíntesis, más rayos del sol y no estar arrastradas en el suelo, ¿ya? El parasitismo para una especie va a ser beneficiosa. Dijimos que era para el parásito. Aquí en esta imagen las garrapatas son los parásitos, se están viendo beneficiados porque tienen una fuente muy rica de nutrientes de la sangre del huésped, que está siendo perjudicado porque este huésped puede, si es un cachorrito, imaginémonos, con una sobrecarga poblacional de garrapatas abundantes, va a tener un problema que va a ser una anemia. O también puede ser que una de estas garrapatas esté transmitiendo alguna enfermedad, como la escherichia canina. ¿Ya? Ya vimos en una imagen la depredación, que también es una relación de tipo interespecífica, donde un individuo es el depredador, que se ve beneficiado, y el otro es la presa, que se ve perjudicado porque muere. Es el alimento de este. ¿Ya? En este fenómeno de depredación van a surgir algunas cosas que son para la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando vimos el video del lobo y del ternerito que iba arrancando? Ese es un fenómeno de depredación, de competencia. Y yo les dije que hay una selección natural que se hace en estos procesos. Y esa selección natural conlleva a que aquel ejemplar que tiene la capacidad de finalmente liberarse y no ser depredado va a generar una mejora genética en su especie futura. Pero también vamos a ver que aquel animal que es depredado es porque era una presa fácil, no era tan astuto. Entonces, en realidad, por selección natural, se muere. Muchas veces el depredador va a seleccionar como presa al juvenil, que es el menos experto, o aquel que está con alguna patología enferma, o al adulto que no tiene la capacidad de arrancar.
Esas son las estrategias de selección natural que se dan en la naturaleza. Y vamos a ver otro video que también les va a permitir a ustedes darse cuenta de ese fenómeno. Que logró escaparse en 2 oportunidades y finalmente agotó al depredador y pudo escapar. ¿Qué significa eso? Que hay una selección natural, una mejora genética. Ese ejemplar va a sobrevivir seguramente, va a reproducirse y va a transmitir esa mejora en su futura generación. Eso es lo que yo quería que les quedara como el concepto. Por eso son plagados. Claro, tenemos plaga. Bueno, hay otras relaciones que se da también interespecíficas entre individuos de diferentes especies, donde van a competir obviamente por la comida, por el agua, ¿cierto? Por el territorio principalmente, para poder ellos como población subsistir. Ahí está la competencia, por ejemplo, en un bosque que tenemos entre los arbustos, los árboles, quién crece más rápido para obtener más rayos del sol, generar la fotosíntesis, entre otros. Pero también, cuando tenemos estas relaciones entre poblaciones diferentes, se dan relaciones más amigables, por así decir. Tenemos la famosa simbiosis, no sé si recuerdan, conceptos de biología, comensalismo, amensalismo, mutualismo y la protocooperación. ¿Los pasaron esos conceptos? Algunos estamos pasando ahora en el otro Estamos ramo, recién en zoología también. No, pero estamos recién. así como- Bueno, pero no es nada del otro mundo, lo vamos a hacer como bien simple. El comensalismo se da cuando una especie que se ve beneficiada, en el caso del comensal, y la otra especie no se ve afectada en ni una cosa. O sea, para él le da lo mismo que esté el comensal ahí alrededor de él. Sí, para este comensal es obligatoria la relación. ¿Se entiende? Vamos a ver también después un video. En el caso de un tiburón, siempre cuando ustedes vean imágenes de tiburones, van a darse cuenta que anda alguien por ahí debajito de él, muy pegadito, alimentándose. Entonces el comensal, cierto que este pez más chiquitito, está alimentándose de los detritus que libera el tiburón. Pero para el tiburón en realidad este pez que anda ahí debajo no le va ni le viene. Por eso es neutra esta relación. Hay otro tipo de relación que es el mutualismo, donde ambas especies tienen que estar juntas. Es una relación de apoyo mutuo, ¿ya? Se ayudan entre ellas. Por lo tanto, es de dependencia obligatoria. Es decir, uno depende del otro, porque los dos serán beneficiados. Ejemplo, cuando ustedes vean tortugas, ¿me ibas a preguntar algo? ¿Es como lo que dije de la cooperación? ¿Perdón? ¿Es lo mismo que la cooperación? ¿Positivo y positivo? Exacto. Pero tienen conceptos de la cooperación. Era entre Era una especie. exactamente. Aquí va a ser entre dos. Exactamente. Esa es la diferencia. ¿Ya? En cambio, acá tenemos 2 tipos de poblaciones que se están ayudando entre ellos. Por ejemplo, este pez, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está tratando de alimentarse de los parásitos que pueden estar en el caparazón de la tortuga. ¿Y de qué le sirve la tortuga? Que lo está sacando los parásitos. ¿Quién de ustedes ha estado en el campo o va al campo o ve animales ganados siempre? Siempre está el ganado y andan garzas boyeras. ¿Han escuchado? Sí. Ya. Ahí hay un mutualismo. La garza boyera también está alimentándose y anda limpiando y sacando los parásitos, o de repente está ramoneando, viendo el asunto de las bostas. ¿Ya? Por ahí se ve. Por ejemplo, algo tan sencillo de mutualismo como una abeja y una flor. La abeja se está viendo beneficiada, está sustrayendo el néctar, pero a la vez la flor se está viendo beneficiada porque está generando un fenómeno de polinización. ¿Ya? Las legumbres, vámonos a la parte de plantas, por así decirlo. Cuando yo tengo un terreno, soy agricultor, y en mi terreno todo el tiempo tengo un monocultivo, es decir, cultivo todos los años papa, todos los años papa, todos los años papa, estoy impidiendo que ese terreno obtenga muchos nutrientes, variedad de nutrientes. Porque al contrario, estoy desgastando el terreno. Porque la papa me está sacando siempre el mismo mineral y me está aportando lo mismo. Cuando yo hago una rotación de cultivos, que es lo que se debe hacer, es decir, este año papa, el otro año poroto, después lechuga, estoy generando distintos abonos. Y en el caso de algunas especies de legumbre, aportan nitrógeno, aportan carbono al terreno. Y ahí también hay un mutualismo, donde el terreno le da vida a esa planta, pero esa planta le da también minerales al terreno. ¿Ya?
Y en el caso de algunos hongos, que son soporte físico, que también dan nutrientes al ambiente que está, donde se llega a desarrollar. Entonces vamos a ver otro video. Este video no le logré sacar la canción, así que no se rían de la canción. La población se ve perjudicada, mientras que para la otra población esta relación es neutra, le da lo mismo. Ejemplo, si volvemos a esta placa Petri, que es este examen, a más de alguno de ustedes o a sus hijos o sobrinos les ha pedido un cultivo antibiograma como examen. En el cultivo antibiograma lo que uno busca es determinar cuál es el antibiótico, ¿cierto?, que es más sensible a esa bacteria. Entonces, en el caso del penicillium, ¿cierto?, que vendría siendo a quien le da exactamente lo mismo la relación, pero para la bacteria, que sería la mensal, esa relación es totalmente negativa, porque si se acerca al penicillium, ella muere. ¿Ven? Ese es el amensalismo. La protocooperación, ambas especies se ven beneficiadas, pero la diferencia es que esta es una relación que no es obligatoria. No depende, o sea, uno no depende del otro. Pueden vivir independientemente aislados. La vez pasada yo también les mostré una imagen así como de las Torres del Paine, donde veíamos un ecosistema y veíamos los factores bióticos, los abióticos, ¿se acuerdan? Sí. Integramos las cadenas tróficas. Bueno, ahora vamos a ver cómo integramos el marco teórico que acabamos de ver. Imaginémonos que vamos a esta zona de vega o de humedales, por así decirlo, y vamos a todo grupo curso a hacer un estudio de población. Pero no vamos a hacer un estudio poblacional autoecológico. La vez pasada dijimos que el autoecológico es cuando yo estudio una sola población. Vamos a hacer un estudio cinecológico y vamos a integrar todas las poblaciones que habitan acá. Entonces vamos a dividirnos en grupos y cada grupo curso va a haber un estudio específico. Entonces me definieron que había una culebra, una rana, que había algún tipo de fitoplancton, algunos crustáceos que habían algunos parásitos, que habían mosquitos, flamencos, patos de diversas especies, etc. Entonces le digo ya, sabemos que estas son todas las poblaciones que están viviendo en este ecosistema, pero veamos cuáles son las relaciones que podemos encontrar entre ellos, tanto interespecíficas, entre individuos diferentes, como intraespecíficas. Entonces ustedes me dicen, mire, hay una relación interespecífica entre el flamenco con el crustáceo o la pulga de agua que está porque se está depredando. Bien. También vemos que una de estas especies de pato está depredando un tipo de microalga. Depredación. Bien. Sigamos. Competencia. Vemos que hay dos tipos de patos, ¿cierto? Distintas especies que están compitiendo por alimento o por un territorio o por un lugar específico para poder desarrollarse. Competencia. También observamos que la ranita que está en este lugar tiene parasitismo, porque cuenta con una carga de parásitos importantes que son los protozoos. Otra relación que estamos viendo en el mismo ecosistema. Vemos que hay mutualismo, donde dos especies se asocian para verse favorecidas, ¿ya? Esto también puede ser para formar una colonia reproductora, o si se dan cuenta, en algunos pastizales o pajonales van a ver como nidos comunes, zonas de nidos que ellos forman. Y eso también es un territorio y un apoyo de mutualismo. Se dan cuenta que es posible encontrar todo lo que vimos y que hemos estudiado, tanto las interrelaciones como las intrarrelaciones en un ecosistema, en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Y eso a ustedes les permite ir generando una imagen de cómo están funcionando esas poblaciones. Pero hay otras poblaciones que son las poblaciones que están en riesgo de extinción. Y por ejemplo, yo voy a hablar un poco del caso del huemul. ¿Ya? El huemul está en nuestro emblema nacional, está en el escudo nacional. Y de verdad, como chilenos, no lo apreciamos de la manera correcta, ni lo cuidamos ni lo protegemos. Muchos de nuestros niños conocen, yo creo, más otras especies, han visto otras especies que el huemul. Una, porque es una especie que lamentablemente quedan pocas poblaciones, no están a lo largo de todo el territorio nacional. Hoy en día solamente quedan algunos focos de lugares donde hay huemules que están siendo conservados y preservados, pero basta. O sea, falta mucha educación a la ciudadanía, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se hacen los estudios de poblaciones. Este es un lugar que queda en la 8ª región, los Nevados de Chillán, que es una zona donde hay una muestra y una población de huemules.
está comprendida por distintos territorios, Parque Nacional Laguna del Laja, por la Reserva de Ñuble y por el Santuario y Reserva Nacional, ¿cierto?, de los huemules de Nigrito. Toda esa área se compacta a ese puntito negro que ustedes ven ahí, que ahí hay un lugar donde hay huemules que están siendo monitoreados. ¿Ya? Después tenemos, ¿qué se ha hecho en estos lugares? Se han hecho censos poblacionales, es decir, encargados de CODEF, de CONAF, que están en el territorio, han ido haciendo estudios de las poblaciones a través de los años. Y por ejemplo, cuando yo les hablaba a ustedes de que podemos encontrar muchos tipos de gráficos, este es uno de ellos, donde ustedes ven el tamaño de la población, pero más que el tamaño es la densidad poblacional, porque me lo está dividiendo por una cantidad de kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces la densidad poblacional en el periodo 1, y lo más probable es que el periodo 1 corresponde entre 1975 y 1976, la población de individuos era más o menos 39 individuos por cada 100 kilómetros cuadrados. Pero esta población, a través de los años, ha ido disminuyendo. Disminuyó, pero aquí tal vez hubo ya, seguramente ya en esta época se dieron cuenta que estaba disminuyendo tanto, existía un programa de conservación y aumentó un poquito. ¿Ya? Profesor, disculpe, una consulta. Ese gráfico es por un tema más que nada de depredador, o porque yo, por ejemplo, igual, no sé, yo dentro de lo que puedo hacer es viajar, en mi perra vida he visto un huemul natural, libre, nunca. Y como usted dice, está en nuestro emblema y todo, pero tampoco está, como usted también dice, la cultura de poder ir y eso. A lo más yo creo que debe haber alguno en el Windsor. No sé, no sé, no conozco el Windsor. Entonces, me llama la atención eso de que por qué baja tanto la población si no sabemos si es depredador, porque tampoco los cazan. Sí, O los cazan. Bueno, Eso- yo eso te es voy lo a dar que- la respuesta eso es lo en un que- ratito eso más me porque llama les la traje un atención. documental. Que a mí me gustaría que ese documental fuera promovido en todo Chile. Me De llama, varios la, tipos de sería lo huemules ideal. también aquí. me llama la atención eso que en realidad por qué bajó tanto. O sea, uno que desde chico, sin tampoco tener tanta cultura, sabe que eso es un animal protegido, Sí, la como los verdad cóndores. es que la mayoría de las especies que están en peligro de extinción hoy en día es por el humano. ¿Por qué se está viviendo la sexta era de extinción masiva? Que es netamente por el ser humano. Nosotros somos los que generamos incendios. Nosotros somos los que talamos el bosque. Nosotros somos los que impactamos ambientalmente el ecosistema. Y más adelante te vas a dar cuenta que aunque uno piense que no los cazan, hay gente que sí los caza. Hay gente que es sibarita y que le gusta comer comidas exóticas y que recurre a estas casas de hecho, hace como 2 años atrás en Facebook hubo una convocatoria masiva para ir a cazar pudú y llegó la PDI tras de ella. Porque obviamente la PDI, nosotros tenemos médicos veterinarios que trabajan ahí y ellos tienen que investigar todas estas cosas. Entonces hay caza, hay tráfico de animales, hay muchos factores que influyen, que los vamos a ir viendo un poquito más adelante en el video. Tú que vayas al sur, de repente vayas a un hotel y está como gran cosa. Los ciervos, claro. Entonces falta cultura. Pero esa tabla que yo les mostré anteriormente también la podemos llevar y graficarla de esta forma. ¿Se acuerdan que anteriormente sí? Dime. La línea anterior que tenía el otro gráfico en el centro no indica nada. Lo hice como una... Son variables, son proyecciones. Son proyecciones de qué podría estar. Acuérdate que no siempre todo es 100% seguro. Son márgenes de error. Pero si nosotros los proyectamos, a esta tabla, es mucho más evidente, a diferencia de la anterior que era exponencial, esta es decreciente. Totalmente decreciente. Y eso a ustedes como veterinarios les va a decir que esa es una especie que realmente requiere planes de conservación lo antes posible. Y de ver qué está pasando. Puede ser que esté siendo traficada la especie. Recuerden que son especies propias de este lugar, que no están en otro país, en otro continente. Por lo tanto, para alguien que tiene por costumbre tener mascotas exóticas, hay mucha gente, incluso aquí en Chile nosotros tenemos gente de mucho dinero que tiene mini zoológicos en sus casas. No son tantos, pero son. Y son ellos los que muchas veces pueden generar el contrabando de animales. ¿Ya? Otro gráfico que nos está haciendo
una densidad poblacional tal vez más acotada a un territorio, es este, que dice, por ejemplo, que en la zona de Las Cabras se encontraron 2 individuos, es el territorio, o sea, de este gran territorio, en este sector solamente vieron dos individuos, uno era macho, uno era hembra, y ambos estaban en un promedio de 4 o 6 años. Es más específico todavía, te está dando más datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que permite saber este gráfico? Saber cuántas hembras, cuántos machos totales tenemos, saber si son maduros sexualmente o no, para proyectar más o menos el nivel de fertilidad de la población. Porque si tengo puros juveniles, sé que no el próximo año no voy a tener cría. Tal vez, si que subsisten esos juveniles, en 5 años más puedo tener más cría. Pero en resumida, ¿qué está pasando con el huemul? El gráfico lo demuestra. O sea, totalmente decreciente, en severo riesgo de extinción. Se hicieron procedimientos de estudio de captura y recaptura, que es la metodología para hacer estudios de población en movimiento. Se les aplican radiocollares a través de los cuales se obtiene el monitoreo. Y cuando nosotros realizamos este tipo de procedimiento, no es uno, el Superman o la superhéroe, que va a estar sola haciendo todo. Siempre hay un equipo multidisciplinario, que yo se los he dicho. Veterinarios, ecólogos, biólogos, técnicos, enfermeros, etc. Porque hacer una captura de una especie de esta es súper estresante para él. Y el estrés puede generar la muerte. Entonces yo tengo que estar, previo a esto, tengo que hacer como toda una estrategia. Ya tú, mientras yo tiramos el dardo, está en proceso de sedación, todos tenemos que estar sigilosamente, cosa que no se estrese. Cuando vamos a capturarlo, colocarle un antifaz. Tú vas a tomar la muestra de sangre, tú vas a tomar la muestra feca, tú vas a tomar la muestra de pelo, tú vas a estar colocando el radiosensor, ¿se fijan? Y además darle cariño también para que no... ¿Y por qué es importante no emitir mucho ruido? Ese día ojalá no colocarse desodorante, colonia, perfume, nada. Porque hay que tratar de hacerlo todo lo menos invasivo para el ejemplar. Porque en otra clase vamos a hablar de qué pasa cuando uno no toma todas esas medidas de precaución. Incluso uno se puede ver después dañado por el mismo ejemplar. Entonces ahora yo les voy a proyectar un documental que habla de la situación del huemul, ¿ya? Habla desde una fundación que se llama Catalapi, no sé si han escuchado hablar de ella. La Fundación Catalapi está hace mucho tiempo promoviendo educación ambiental en el territorio para generar una cultura de cuidado del huemul. Y esta fundación yo creo que ha sido una de las que ha liderado muchas estrategias de conservación en nuestro país. Este video, yo no tengo ni un inconveniente si alguien lo quiere que se lo facilite. ¿Y no está en la web como para buscarlo? También está en la web. El año para hacer censos y monitoreo. Entonces ustedes lo pueden buscar en internet también si están interesados en este tema.